El pensamiento económico de América Latina entre 1950 y 2010 es analizado por Diego Francisco Barón como un modelo de economía híbrida que plantea categorías del pensamiento neoclásico, así como la incorporación de teorías como la del estado de bienestar de Keynes. Este trabajo contempla identificar el pensamiento económico y el contexto histórico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, basado en el estructuralismo latinoamericano impulsado por los estudios de Prebisch, sobre la necesidad de industrialización y fortalecimiento del rol del Estado. Fangsilber, en sus aproximaciones al neoestructuralismo, crecimiento económico e inversión extranjera, y la teoría de la dependencia de Cardoso y Faleto, basada en las particularidades entre centro y periferia. También se abordará el tema de la integración económica de América Latina, partiendo de sus postulados y de las organizaciones que incorporaron estas ideas, transformando el pensamiento económico. El pensamiento económico es un esquema que parte de las ideas originarias de los principales autores y escuelas de la economía. La teoría es aquello que se ordena y se sistematiza en este campo, formando conceptos contrastados con hechos para explicar la realidad. El pensamiento económico en América Latina se conoce como estructuralismo latinoamericano, protocolo estudiado e impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esta comisión actúa en base a la actualidad de América Latina, la cual, al estar fuertemente oprimida por el modelo de producción capitalista, es una de las economías de subdesarrollo que vive bajo condiciones económicas asimétricas que imposibilitan su crecimiento en el marco mundial. La CEPAL tiene como ideario replantearse las configuraciones de producción presentes en América Latina y el Caribe, a fin de restablecer las oportunidades del territorio en relación a los países industrializados que tienen un poder económico, político e ideológico a nivel mundial. La Primera y Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1929 son factores que determinaron el funcionamiento del sistema económico mundial a lo largo del siglo XX. A inicios de este siglo, las disputas en torno al sistema económico se basaban en el funcionamiento de la distribución del ingreso como resultado de la pugna entre el poder económico y militar. Se sostenía la idea de una macroeconomía en la que se estudian los fenómenos desde lo dinámico, la frecuencia, la normalidad de los equilibrios y el desarrollo de ideas intervencionistas. En América Latina, como consecuencia de la crisis del 29, la sustitución de importaciones aportaba a la producción de bienes de capital. Sin embargo, cuando el pensamiento americano se impone, se produce una americanización de la economía, haciendo que la teoría económica estándar, derivada de la teoría neoclásica, sea universal. Pronto los pensadores se darían cuenta que la economía estándar no se podía aplicar a todos los territorios, especialmente en América Latina, debido a circunstancias como el auge de la Revolución Bolivariana, la crisis económica argentina y el crecimiento de su economía, el fracaso del área del libre comercio para las Américas ALCA, avance de la alternativa bolivariana para las Américas ALBA, crisis económica en el sistema financiero mundial y la consolidación de un pensamiento social multicultural. Para buscar una solución a esta crisis, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, creó la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Desde allí se planteó una estrategia para la recuperación económica mediante lo que se denominó el pensamiento cepalino, cuyo precursor fue el argentino Raúl Prebisch. Prebisch fundamenta su estudio en el método deductivo estructural, pues estudia las particularidades de América Latina dentro del sistema económico mundial. Él tiene influencia del pensamiento keynesiano y por eso es que hace una crítica tanto a la teoría clásica como a la neoclásica. En cuanto a la división del trabajo, propone que es falso que el fruto de los precios se reparte equitativamente, pues la periferia solo tiene el papel de producir alimentos y materias primas sin un rédito justo debido al progreso técnico y a las fluctuaciones económicas. En cuanto al comercio exterior, propone que debe aumentarse la productividad. Por otro lado, dice que el desarrollo económico debe deslindarse de la dependencia con el exterior. Frente a la crisis del patrón oro y la moneda, sugiere implementar políticas de desarrollo mediante acciones monetarias. Hace una crítica al consumo porque según él va contra la acumulación del capital. También considera que se debe generar un progreso técnico y la industrialización de la agricultura.
Finalmente, dice que la industrialización ayudaría al crecimiento hacia adentro siempre y cuando se limite mediante la intervención estatal. Dentro de este marco cabe mencionar a Celso Furtado, quien aporta la teoría del desarrollo desde un punto de vista estructuralista mediante la idea de la configuración de una conciencia latinoamericana en donde el desarrollo sea visto como un proceso de transformación que se adapte a las formas sociales. Fue la corriente con la que la CEPAL retomó el tema del crecimiento económico. Se basaron en el estudio del economista chileno Fernando Fangsilber, quien proponía una nueva industrialización sustentada en el concepto de eficiencia, entendido como la obtención de crecimiento y creatividad. Dentro de este marco, se expuso que la transformación económica, social, política y cultural requerida en América Latina necesitaba de manera esencial de la inversión extranjera. Se llegó a esta conclusión basándose en dos estudios. Primero, variable del casillero vacío. Hace referencia a los países que podrían crecer más que un país avanzado y a la vez tener una relación de equidad superior a la mitad de los países avanzados. Segundo, caja negra. Se entiende como el progreso técnico necesario y fundamental para que algunos países de la región se ubicaran en el casillero vacío, es decir, que incrementen sus ingresos y a la vez sus niveles de equidad. Entonces, entendemos que se denomina neoestructuralismo a una agenda que busca estar a tono con los cambios impuestos por la globalización financiera. Este estudio abre un nuevo escenario de debate importante para comprender los problemas del desarrollo en la región y para pensar las contradicciones del sistema económico mundial. Fue una teoría expuesta por Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto. Los autores estudian el problema de las pautas de participación en acceso a los recursos, la cual no es igual en los centros que en las periferias. De este análisis concluyen que el efecto sobre la sociedad subdesarrollada es nefasto, al fortalecer los centros flujos de comercio internacional que conllevan al aumento de las importaciones de los países en desarrollo, lo que se traduce en una disminución de capacidad de ahorro e inversión, y por tanto una disminución en la capacidad productiva. De esta manera, la noción de dependencia alude directamente a las condiciones existentes y funcionamiento del sistema económico y del sistema político, mostrando las vinculaciones entre ambos, tanto en lo que se refiere al plano interno como al externo. El tema de la integración económica en América Latina se incorpora como complemento a la comprensión de los impactos del pensamiento económico en la región latinoamericana. Los primeros procesos de integración se originaron en las revoluciones de independencia y formaron parte de los idearios de los nacientes estados-naciones. A partir de los años 50 se observaron tanto criterios de libre comercio como marcos de intervención estatal. El primer enfoque está inspirado en la teoría tradicional del comercio internacional y el segundo en diseñar políticas que promuevan la producción e incentiven el progreso técnico. En este marco se desprendieron varios procesos de integración latinoamericana, detallados a continuación los más importantes. Primero, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, y Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, creada en 1960. Segundo, Comunidad Andina de Naciones, CAN, vigente desde 1979. Tercero, Mercado Común del Sur, Mercosur, creado en 1991. Cuarto, Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, vigente desde el 2004. Quinto, Alianza Bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, vigente desde el 29 de abril de 2006. Este tratado está cimentado sobre fundamentos distintos a la economía de mercado. Para finalizar, es importante enfatizar en las siguientes conclusiones. A partir del método histórico estructuralista, se reconocen las peculiaridades de la periferia y los centros, lo que permite criticar a la universalización de la ciencia económica desde la mirada de los centros. El pensamiento cepalino se transforma de estructuralista a neoestructuralista para darle paso a un enfoque de liberalización de los mercados sustentado en la economía de mercado y en el enfoque comercial neoliberal. Una crítica al estructuralismo latinoamericano y neoestructuralismo es que en sus análisis no afecta realmente la estructura de poder económico, sino que presenta una serie de estudios que permiten que las estructuras del modo de producción capitalista persistan en el tiempo. Es necesario el desarrollo de estudios e investigaciones sobre el pensamiento económico en América Latina que decanten las ideas originarias y su evolución, además del reconocimiento de la posibilidad de constituir un pensamiento propio que entre a comprender la economía desde una perspectiva de ciencia.